Y este martes el gobierno presentó las indicaciones al proyecto que reduciría la jornada laboral a 40 horas semanales, a las que se le puso suma urgencia. Entre las indicaciones destaca la implementación gradual de esta rebaja. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña Jorge Welch, vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Jorge, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, gracias. Encantado. A ver, ¿cómo evalúa lo que fue la presentación de esta indicación y por sobre todo el diálogo también tripartito, como se ha dicho, de este tema de las 40 horas, de pasar de 45 a 40 horas? Mira, creo que es una medida que a la larga va a ser positiva. Yo destaco ahí un concepto que comentas tú de tripartita, porque probablemente ha sido una de las iniciativas en que ha llegado a generarse con un diálogo que ha sido permanente y que ha involucrado a todas las partes, tanto a los beneficiados como eventualmente a los afectados. Y yo ahí resalto un par de temas que creo que son importantes. Uno, de que si bien es cierto se está reduciendo y el propósito es de alguna manera de alinear, ¿no es cierto?, la jornada con este concepto que ha acuñado el gobierno de trabajo decente. Pero también se ha logrado implementar o se ha propuesto hacerlo de manera gradual. Que eso es algo que es muy relevante, sobre todo en un sector como las pymes, donde esto sí representa normalmente un aumento de costos no menor. Sí, ahora, la gradualidad de 5 años, desde la asociación, ¿cómo consideran esta gradualidad? Obviamente, muchos esperarían que fuera en menos tiempo. Pueden haber empresas que puedan adaptarse a pasar de 45 a 40 horas de manera fija para toda su plantilla de trabajadores en menos tiempo. Pero de todas maneras, desde el empresariado se había solicitado justamente esto, y pensando también en la pequeña y mediana empresa y también en los emprendimientos. Sí, mira, yo creo que nosotros como ASECH creemos que la gradualidad de 5 años está bien. O sea, es un periodo suficientemente largo para ir ajustando de alguna manera las estructuras de costo. Lo que nosotros, más que la gradualidad, que como te digo es un tema importante, nos preocupa mucho, eso sí, la bajada de esto que tenga en sectores específicos. Porque es ahí donde a veces, como dicen, el diablo mete la cola. Claro, en los detalles. Porque en los detalles donde están eventualmente los problemas. Hay sectores que evidentemente funcionan de maneras distintas. Se ha hablado de la agricultura, del turismo, la gastronomía. Los sectores tienen particularidades diferentes, y por eso que se ha hecho hincapié en la adaptabilidad y flexibilidad. Han aparecido ya un par de conceptos de bolsas de horas, donde se pueden ir ajustando de una manera o de otra. Entonces, es importante que más que celebrar el titular, uno tenga bien claro cómo va a afectar específicamente a ciertos sectores que además, Nicolás, son los sectores que se han visto más perjudicados en la pandemia. O sea, Sí. no olvidemos, digamos, que el rubro gastronómico, turismo, ha sufrido ya 2-3 años de una recesión terrible para ellos. Claro, y son sectores, Jorge, en ese sentido, que tienen cargas horarias distintas, horarios distintos, jornadas distintas, y eso evidentemente puede de alguna manera, y la adaptabilidad y flexibilidad, que han sido conceptos que durante mucho tiempo se han conversado sobre el mercado laboral, pero hay distintas visiones al respecto. Es bien relevante que se vayan incorporando finalmente para llegar a esta meta, porque yo entiendo, y eso lo he escuchado en este mundo tripartito, no hay nadie que diga que bajar las horas de trabajo sea algo malo per se, pero que evidentemente hay que ir tomando desde el punto de vista de cuáles pueden ser los costos asociados que finalmente y lamentablemente se pueden traspasar a los mismos trabajadores, digamos. Absolutamente. Sí, eso yo creo que es la clave de todas estas medidas de política pública, es que tengan esa conexión con los que tú quieres realmente beneficiar. Y es ahí donde como bien dices tú, hay sectores que tienen dinámicas distintas. Qué sé yo, el sector agrícola, el sector turismo, la gastronomía. Hoy día tú ves que hay muchos restaurantes que están teniendo que cerrar también más temprano. Entonces, la han pasado muy mal, y probablemente este tipo de políticas no le van a subir los costos sí o sí. Ahora, el tema es cómo son capaces de absorber eso de la manera
de la manera más flexible posible. Porque se dice que esta medida, ¿no es cierto?, te sube los costos más o menos entre un 2 o un 13%, pero a lo largo del tiempo. Entonces, mientras le generen a las pymes y a las empresas en general estructuras que le permitan ir flexibilizando esta nueva norma, bienvenida sea. Ahora, convengamos que todo esto lo estamos discutiendo en un entorno en que estamos a puertas de una recesión. Entonces, es importante también considerar de que estas medidas funcionan en la medida en que tengamos un país que de alguna manera muestre algún dinamismo. Sí. Y que ahí es donde nosotros echamos de menos algunas cosas. ¿Cómo que, por ejemplo, Jorge, qué cosas echan de menos? Mira, en general estamos viendo medidas, ¿no es cierto?, pro ir generando un entorno de trabajo más, un entorno de trabajo más flexible, con las 40 horas, el alza del salario mínimo, pero yo todavía, y nosotros como asociación, con la SECHE, estamos echando de menos medidas pro crecimiento. O sea, al final del día todo esto fantástico, porque ese país no crece, es repartir una torta cada vez más chica. Entonces, medidas pro crecimiento en general, pero también en medidas que puedan apuntar a ir aliviando la carga que hoy día todavía arrastran miles de pequeñas empresas. O sea, hoy día el tema del endeudamiento sigue siendo un gran tema que todavía no hemos sido capaces de resolver. Entonces, hoy día nosotros efectivamente celebramos todas estas medidas como el aumento del salario mínimo, las 40 horas, pero todavía estamos esperando qué pasa con ese stock de deuda y con toda esa carga que hoy día tienen muchos emprendimientos y empresas pequeñas que todavía no han sido capaces de levantarse, y que había un compromiso en algún minuto del gobierno de ir generando medidas que fueran ayudando en ese sentido, pero todavía vemos que no son suficientes. Claro, porque aquí, pensando también en las pymes especialmente, se les va aumentando la carga. ¿En qué sentido? En la discusión de 40 horas que, insistimos, tiene muchísimos beneficios, eso es innegable, pero hay que ir viendo también en la realidad de cada empresa y de cada sector. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, en ese sentido. Se le suma también lo que fue la discusión del ingreso mínimo y el aumento del ingreso mínimo y la proyección también de a cuánto podría llegar. También los beneficios que tiene, pero evidentemente el impacto que puede tener para la empresa donde trabaja él o la trabajadora. Pero sumando a esto, la carga y esa mochila que se lleva desde la pandemia, el efecto de las cuarentenas y algunas pymes que de hecho no están en este minuto en esta discusión porque no pudieron pasar, digamos, este chaparrón, un chaparrón que se mantiene. Es interesante porque también en algún minuto se le preguntaba al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, ¿cuándo es el tiempo? Bueno, esta es una eterna discusión. ¿Cuándo es el tiempo para llevar a cabo reformas o cambios? Nunca es tiempo desde la mirada de uno y otro lado, pero ya esto se está haciendo y a través de una ley, por ejemplo, se va a buscar que las 45 horas pasen a 40 horas en 5 años. Tal cual. O sea, hoy día nosotros estamos en una posición de ir apoyando todas estas iniciativas, pero como te insisto, o sea, aquí hay un tema clave que es el crecimiento, que en algunos círculos tiende medio a demonizarse, pero la verdad es que todo esto es fantástico y lo podemos hacer, pero tenemos que asegurarnos que el país crezca. Entonces, este tipo de cosas, hoy día si un cálculo rápido, digamos, te indica que casi el 50% de las familias de Chile de alguna manera están cruzadas por una pyme, o por una empresa mediana, o porque trabajan ellos, porque trabaja un pariente. Y si tú piensas, si le va bien a las pequeñas y medianas empresas, le va bien a Chile. Entonces, tenemos que tener esas medidas que permitan que el sector empiece a aliviar su carga. Si aquí no se trata de andar buscando subsidios ni perdonazos, sino que de verdad fue un sector que hubo una circunstancia histórica en la humanidad que te generó esta crisis, y además la crisis país, digamos, pero pandemia, crisis, que a un sector que es esencialmente frágil le dio muy duro. Entonces, hoy día te encuentras con una parte importante del engranaje del motor de la economía que está con un tremendo problema. Entonces, todas estas medidas que tienden a beneficiar a los trabajadores, a la sociedad en general, las celebramos, pero no perdamos de foco de que lo importante es de que la economía crezca. Y para que crezca, tiene que haber un sector de empresas, un sector de las pymes que muestre cierto dinamismo que hoy día no lo está teniendo. Hoy día nosotros vemos en nuestros asociados
los dramas para poder ponerse al día con los impuestos, con los créditos que pudieron tomar para poder sobrevivir, la verdad es que es tremendo. Es tremendo y además te genera un incentivo a la informalidad brutal. O sea, hay mucha empresa que ya dice, oye, yo ya no puedo funcionar como estoy funcionando y terminan yéndose a la informalidad, que al final eso también es otro problema para la sociedad. Entonces, por eso te digo, el crecimiento hay que mantenerle el ojo puesto ahí. Sí. Jorge Welch, vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana. Buen día. No, muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Buen día. Chao.